El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decía: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos estar. Cuando las lecturas de estos días de Pascua son realmente muy bellas, son relatos muy lindos, que nos muestran todo lo que va pasando en esos primeros días, después de que Jesús resucita, cómo los apóstoles, los discípulos, las mujeres, todos los que lo habían de alguna manera seguido, cómo van poco a poco comprobando que Jesús está vivo. Primero lo escuchan, uno lo dice, no lo creen,
empieza a tener cada uno las experiencias. Uno lo ve, otro lo escucha, otra va al sepulcro y está vacío, a otro se desaparece. Y hoy el relato que se cuenta justamente habla de dos de los discípulos que de Jerusalén, una vez que vieron a Jesús morir y que lo enterraron en la tumba, dicen: bueno, está, no tiene sentido seguir acá. Ya no tiene sentido seguir con el grupo, con la comunidad, con los discípulos, porque ya le dimos 3 años a Jesús y terminó todo. Teníamos toda la esperanza por tener, pero murió. Lo mataron, no hizo nada para impedir su muerte, está enterrado, listo. Volvamos a nuestro pueblo. Entonces vuelven caminando 10 kilómetros a Emaús. Volver a Emaús con tristeza, con desolación, es como esas veces que a nosotros nos da la impresión de que ya no tiene sentido seguir luchando. Volver a Emaús es volver a lo de antes de habernos encontrado con Jesús. Es decir, bueno, probé, me acerqué un poquito al Señor, no cambia nada, vuelvo a lo de antes, retrocedo. Había avanzado, me sentía bien, creía en Él, quizás hasta dejé prácticas de errores, de pensamientos equivocados, hasta pecados, quizás me fui convirtiendo, algo pasa que me hace bajar los brazos, no tiene sentido. Vuelvo a Emaús, es decir, retrocedo, vuelvo a lo de antes. Estos discípulos que vivían en Emaús dejaron Emaús para seguir a Jesús, ya que si vuelven a Emaús, es decir, ya está. Pero ¿qué pasa? Jesús no tan fácilmente deja a aquellos que aman. No tan fácilmente el Señor deja ir así nomás a los que en algún momento le dieron permiso de entrar en sus vidas. Por eso es tan importante que nosotros cada vez que podamos le pidamos a Jesús que entre en nuestra vida, cuando podamos participemos de las cosas que nos unen a Él, porque si el día de mañana no sabemos lo que nos espera en el camino, si el día de mañana llegamos incluso a perder la fe, a tener algún problema que nos aleje de Él, el haber tenido contacto real, profundo y personal con Él es lo que nos puede salvar. Porque es lo que con alguna otra cosa nos va a poder permitir recordar o reconocer. Estos dos discípulos que están volviendo tristes a su pueblo, tuvieron primero la experiencia de conocer a Jesús, de estar con Él, de escucharlo, de creerle. Ahora perdieron la esperanza, pero habían tenido un momento fuerte con Él. Entonces se van caminando. Jesús se les aparece en el camino. Jesús va caminando con ellos, los ven tristes. ¿Qué les pasa? ¿Qué vienen hablando? ¿De qué se quejan? ¿Por qué están mal? Ellos están tan metidos en sus pensamientos que lo tienen a Jesús ahí y no se dan cuenta. Dicen esto, no lo reconocieron. Algo impedía que ellos se dieran cuenta que estaba Jesús. ¿Qué era lo que impedía? Su manera de pensar. Porque ellos en su cabeza, ¿qué tenían? Punto final, Jesús se murió, listo, ya no está. Lo tenían de lado, pero si yo me convenzo de que ya no está, ya no está. Si yo me convenzo de que no me voy a curar, no me voy a curar. Si yo me convenzo de que el otro me odia, me va a terminar odiando. Si yo me convenzo de que, no sé, convence a hacer lo que se les antoje, y mientras no esté convencido, no hay forma de cambiarlo. Tenían a Jesús al lado y no lo ven. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran: Jesús está en la tumba. Jesús no está conmigo acá, Jesús murió. Bueno, si vos crees que tu pecado no tiene perdón, si vos crees que no podés cambiar porque probaste y no pudiste, si vos crees que tu enfermedad no va a tener nunca una vuelta atrás, si vos crees que no vas a cambiar porque sos mala persona, convencete, y ahí sí, no va a haber vuelta atrás. Si uno tiene la apertura del corazón y la apertura mental para decir: bueno, a ver, hasta ahora tuve este problema, hasta ahora metí la pata 500 veces, hasta ahora no logré cambiar tal cosa, pero
si permito que Dios entre de verdad en mi vida, y bueno, no sé qué va a pasar. Hasta ahora, vos podés hablar, pensar y razonar de las cosas vividas hasta ahora. Porque no tenés comprado el futuro, porque no sabés qué va a pasar cuando salgas esta noche de acá, no sabés qué va a pasar mañana. Y pueden pasar cosas buenas, cosas malas, no sabés lo que va a pasar. Es más, no sabés si eso que estás sufriendo quizás no encuentra de repente una vuelta que ni vos te imaginabas y termina el sufrimiento. No lo sabés. Si vos te estableces en que lo que a vos te viene pasando es definitivo, es muy soberbio. Por más que te creas un no, pobre de mí, es que yo no tengo arreglo, yo no tengo perdón, no, porque pobrecito, eso no es humildad. Creer que lo que te viene pasando ya está establecido hasta el último de los siglos, eso es soberbia. Eso es creer que no hay posibilidad de cambio en una realidad tuya, que es limitada, como sos vos limitados. Vos sos un ser débil, como yo o cualquiera. Por lo tanto, tus realidades son débiles. Se pueden transformar. Los discípulos de Maús se privan hasta ese momento de ver a Jesús porque están con el pensamiento establecido. Jesús se murió y no hay vuelta atrás. Y perdimos 3 años de nuestra vida, porque le dimos 3 años. Siguen caminando y Jesús me pregunta: ¿y por qué estaban tristes? Porque Jesús que lo mataron, que al final perdimos tiempo. Y Jesús nos empieza a tratar de iluminar esa cabeza dura. Duro de entendimiento, dice la Biblia ahora. Es más sutil. Duro de entendimiento, es la cabeza dura, tercos. ¿Cómo puede ser que no creen lo que Jesús había anunciado? Si Él les había dicho que iba a tener que sufrir. Su sufrimiento era justamente para que ustedes no tengan que sufrir. Padecía eso, venimos a volver a la vida. ¿Por qué no lo creen? De hecho, Jesús dice: ¿cómo les cuesta creer lo que ya estaba anunciado? ¿Cómo te cuesta creer que para Dios nada es imposible? ¿Cómo te gusta creer que abriendo la vida a Dios puede haber transformación? ¿Por qué otras personas a lo largo de la historia han tenido experiencias de tan fuertes que transformó la vida? ¿Y por qué vos no podrías? ¿Cómo te gusta creer que Dios perdona y que su perdón sana? No, sí, para los otros también. Ahora, vos tenés un pecado más grande que el amor de Dios. O sea, tan poderoso sos. Tenés una metida de pata mucho más grande que el amor que Dios te tiene. O sea, vos no mereces el perdón de Dios. Lo digo porque para algunas personas esto, quizás con otras palabras, parece el convencimiento de muchos. El creer que uno no se merece el alivio, el perdón, la sanación. De la boca para afuera lo pido: sí, Señor, ayúdame. Internamente, en lo profundo del corazón, a veces hay pensamientos que son como piedras, cosas duras. Cuidado que cante que piedras en la vesícula, o cosas, elementos que pueden ser un eco del cuerpo de lo que pasa en la cabeza. Enfermo con pensamientos que no suelto más, y duro como piedra, y el cuerpo le hace caso. Bueno, juntemos alimento hasta que después hay que sacar todo, ¿no? Podés construir una pirámide con piedra que sacarlo. Cuidado. El cuerpo le hace de alguna manera como eco al pensamiento. Bueno, llegan a la casa. Algo les pasó a estos hombres que mientras escuchaban a Jesús, todavía no lo ven, todavía no abren la cabeza, pero algo les dice: bueno, invitémoslo a que se quede. Algo les había quedado de Jesús. Jesús les invitaba a hacer los milagros. Y eso les quedó: bueno, quédate con nosotros. Porque de noche, quédate, pasar la noche en nuestra casa. Le preparan la cena y Jesús ya no sabe qué hacer. Para que se den cuenta, entonces hace lo que hacía Jesús en las comidas con ellos y lo que había hecho en la última cena. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Y ahí cayó la ficha. Que la Biblia también musulmana dice: se les abrieron los ojos y el entendimiento. Le cayó la ficha.
ficha, se dieron cuenta quién era. ¿Quién tomaba el mando del desierto? ¿A quién se lo daba? Jesús. Entonces se dan cuenta que es Jesús, y entonces Jesús desaparece. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Por qué Jesús, cuando lo reconocen, se va? Pero no se va del todo. ¿Qué les dejó sobre la mesa? Ese pan. ¿Dónde está Jesús para nosotros entonces, para que lo encontremos y podamos con Él renovar pensamientos, corazón, vida? En ese pan que ahora en un ratito vamos a poder comer, y en ese pan que en un ratito va a posarse en nuestra cabeza, en la voz que consagrada, ahí está Jesús. Para un católico, esto es clave, este es el misterio de nuestra fe, es la razón de nuestro acompañamiento espiritual está ahí. Jesús, estás ahí. Nos abre la cabeza, nos ilumina, pero nos recuerda, a ver, ¿me querés encontrar? Buscando lo que ¿para qué el pan? Juntate con mis hermanos. Estoy ahí. Tanta fuerza les dio esto que los hombres se pusieron de pie y volvieron a Jerusalén, pero también caminaron 10 kilómetros de ida para hacer 10 kilómetros de vuelta. 20 kilómetros caminaron ese día. Primero yéndose, retrocediendo, llorando, qué porquería, perdimos tiempo, mirá Jesús, cómo nos defraudó su casa. Se encuentra con Jesús y vuelven a la comunidad. El que se encuentra con Jesús siempre busca a la comunidad. El que se mantiene solo y aislado porque no se encontró todavía con Jesús. El que cree que todo lo puede solo, que no necesita de nadie, en realidad no se encontró con Jesús. El que se encuentra con Jesús vuelve a la comunidad, porque sabe que Jesús quería comunidad. El que se corta solo está faltando todavía el encuentro total con Jesús. Algo está fallando. Necesitamos de los hermanos, y los hermanos nos necesitan, y necesitamos comunidad. Jesús camina a la par de nuestra vida. También nosotros nos podemos sentir como el discípulo de Maús. También nosotros a veces somos tercos, por el entendimiento, pensamos que las cosas no cambian y Jesús está haciendo de todo alrededor. Abramos un poco más el corazón, empecemos a descubrir, Señor, por dónde estás pasando, dónde está tu compañía, dónde está, y recurramos permanentemente a la Eucaristía, porque ni hay nada ni nadie más fuerte que eso. A veces buscamos por cualquier lado. Porque a la vuelta de casa hay uno que hace, que no tiene nada en la cabeza, tiene imagen de la Virgen y lo único que hace es que la mano, que no sé qué. Estamos buscando en cualquier lado. Digo, estamos por decir así en general, pero hay mucha gente, quizás muchos de ustedes, que van a buscar la ayuda donde no la van a encontrar, donde la van a engañar, donde incluso los pueden estafar, hasta estafar económicamente. Crean en la palabra de Dios, el Señor está en la Eucaristía, ¿dónde vamos a ir? Ahí está. No, pero bueno, seguimos los pensamientos, te vas a ir solo. Abrir los pensamientos del Señor y no necesitas nada más. No necesitas nada más. Pidamos al Señor que nos vuelva a buscar, que si andamos perdidos por los caminos, aparezca al lado, que ponga cosas, gente, situaciones para volver a llevarnos a su camino y a su compañía. Que así sea.